buscamos el pasaje que quiero compartir esta mañana con ustedes, que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 3. Yo recuerdo que hace unos años salió una película. La película se llama El libro de Eli. Y la película trata de que para ese tiempo ya casi todo se ha arruinado, el agua vale mucho y la humanidad se ha estado destruyendo hasta el colmo. Entonces, Eli es un hombre que es llamado por Dios y encuentra un libro, el cual cuida por más de 40 años. Por eso la película se llama El libro de Eli. Cuando él encuentra el libro, escuchó un trueno, vio un rayo y una voz que le dijo que siempre, para que él cuidara ese libro, sería protegido. Pero lo que quiero rescatar es que este hombre, por 40 años, estuvo viajando con su libro, el cual leía todos los días, por la mañana y por la tarde, hasta el punto en que lo memorizó. Como todos los libros habían sido destruidos y quemados, y eso incluía la Biblia, este era uno de los más buscados, porque había gente que pensaba que al conocer lo que decía ese libro podía dominar a todos los habitantes que todavía existían en la tierra. Al final de la historia de este hombre, le roban el libro y él llega a una ciudad donde están volviendo a recuperar todo. Y cuando él se presenta, él dice: yo tengo un libro, yo tengo la Biblia que ustedes no tienen. Entonces cuando él entra, le dicen: entonces enséñanos el libro. Y le dice al hombre: pues trae papel, mucho papel. Y comienza a escribir. Y comienza aquel hombre a recitar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al final al hombre lo acuestan en una cama y sigue recitando la palabra del Señor hasta que llega a Apocalipsis. Cuando llega a Apocalipsis, él muere, pero ha cumplido una misión. ¿Cómo aquel hombre memorizó? A través de repetir una y otra vez, a través de leer una y otra vez por 40 años. Si les parece bien ponernos de pie mientras leemos Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 16. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Tengamos palabras de oración. Buen Dios y nuestro Padre, en esta mañana hemos cantado a tu nombre, hemos dado honor a ti porque tu nombre es digno de alabanza, honra y adoración. Por eso, Señor, esperamos que tus oídos hayan recibido nuestra alabanza, que tú, Señor, recibas la adoración, porque la presentamos delante de ti como ofrenda desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, Señor, nos disponemos a leer tu santa palabra, porque es ella la que habla a nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, que la iluminación del Espíritu Santo nos permita entender lo que tú nos quieres hablar. Señor, que tu palabra llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos. En esta mañana te pido que me uses para hablar conforme a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. El tema que yo quiero compartir con ustedes se titula Disciplinas que deben desarrollar los creyentes. Al menos en este pasaje yo encuentro 3 disciplinas las cuales como creyentes debemos proponernos desarrollar. Por eso el tema disciplinas que deben desarrollar los creyentes. Hay un autor que se llama Owen Mandino, y en su libro El vendedor más grande del mundo dice que un acto se convierte en una disciplina a medida lo repetimos constantemente. Como aquel hombre llamado Elí leía la Biblia cada día hasta que llegó a conocerla, hasta que llegó a memorizarla. Así también en la vida vamos a obtener disciplinas a medida repitamos aquella práctica hasta que se convierta en un hábito. Owen Mandino dice que si usted quiere tener un hábito, debe repetirlo 31 días continuos, 31 días seguidos. Por esa razón, en los países latinoamericanos es difícil tener buenas prácticas y muchas disciplinas, porque después de 2-3 días de hacer una práctica, desistimos. Por ello, es necesario aprender y tener disciplinas. Si hay una disciplina que debo adquirir, necesito repetirlo durante 31 días continuos. La importancia de las disciplinas consiste en fortalecer nuestro mundo interior, de forma tal que podamos armonizar nuestra vida con el llamamiento a cumplir con la misión que Dios ha dado para los creyentes. Dios espera que nosotros seamos creyentes disciplinados, de forma tal que nuestros músculos espirituales sean desarrollados y fortalecidos y podamos armonizar nuestro comportamiento con la misión que Dios nos ha dado. Disciplinas que los creyentes deben desarrollar. A la luz de este pasaje, yo quiero decirles, o mejor dicho, recordar 3 disciplinas que los creyentes debemos desarrollar. La primera disciplina que debemos desarrollar es que en la vida cristiana debemos mantener la mirada en la meta. El apóstol Pablo está hablando aquí de una carrera que él está llevando. Y para poder nosotros caminar fielmente y poder obtener aquel resultado que esperamos, necesitamos vivir manteniendo la mirada en la meta. Cuando Pablo explica este pasaje, Pablo pone como punto de referencia la meta. En el versículo número 13, Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Él hace algo, él ha puesto su mirada en algo específico, él ha puesto su mirada en la meta, porque en el versículo 14 dice: prosigo a la meta.
es necesario ver la meta, es necesario poner la mirada en la meta que ha sido trazada por nuestro Dios. Pero usted dirá, bueno, ¿y cuál es la importancia de la meta? ¿Por qué Pablo dice que prosigue a la meta? Primero, porque cuando mantenemos nuestra mirada en la meta nos provee dirección. La meta nos dice hacia dónde vamos. Nosotros no vamos a vivir o llevar nuestra vida por cualquier viento de doctrina, por cualquier pensamiento, por cualquier consejo. Si hay una meta y yo he puesto mi mirada en aquella meta, mi camino tendrá una dirección hacia la cual va a ir. Vaya conmigo a lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo número 9. 1 Corintios 9, versículo 26. Si yo tengo mi mirada puesta en la meta me va a proveer dirección. Dice 1 Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro. Pablo está conectando su pensamiento con Filipenses. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no sin saber hacia dónde voy. Luego dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Golpear al aire es no tener dirección. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La meta nos provee dirección. Qué triste sería en la vida no saber hacia dónde ir. A veces la gente en la vida se encuentra en encrucijadas, se encuentra en una intersección de caminos y no sabe qué camino tomar. Cuando yo, como creyente, desarrollo la disciplina de mantener mi mirada en la meta, esa meta me va a proveer dirección. Y yo, a la luz de la palabra del Señor, sabré qué camino debo elegir. Pero la meta no solamente nos provee dirección. En segundo lugar, la meta nos provee la necesidad de las disciplinas. La meta, cuando usted tiene su mirada puesta en ella, le provee la necesidad de las disciplinas. Allí mismo, en Hebreos 9, el versículo 25, explica la necesidad que tiene aquel que va a correr para poder ser competente. Y yo como creyente, cuando mi mirada está puesta en la meta, me doy cuenta que necesito desarrollar disciplina para cumplir aquello que me he propuesto y aquello que Dios ha puesto y revelado a mi vida como su voluntad agradable y perfecta. Dice Hebreos 9, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esa parte de abstenerse es parte de las disciplinas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Piense usted, alguien que quiera correr, alguien que desea competir en una maratón y se llena de agua antes de comenzar a correr. ¿Acaso podrá ser competente en aquella carrera? No. Y Pablo, que entiende esto, porque en la ciudad de Atenas ya se practicaban estos deportes, estas disciplinas, lo toma para orientarlo a la vida espiritual. Aquel creyente que desea ser un buen creyente, que desea ser sólido, que desea ser firme, va a ser un hombre que, viendo a la meta, va a desarrollar disciplinas para ser competente en la vida cristiana, para correr bien la carrera cristiana que tiene por delante. La meta nos provee dirección, por eso necesitamos ver a la meta. La meta nos provee la necesidad de las disciplinas. Pero en tercer lugar, la meta nos permite establecer prioridades. Volvamos a Filipenses. Cuando Pablo compara su vida pasada con la actual, él obviamente sabe, ha distinguido,
ha logrado ubicar cuáles son las prioridades en sus vidas. Hay un orden establecido de prioridades. Dice en el versículo número 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo es posible que un hombre que ha desarrollado tanto en su vida, que ha llegado a ser un buen fariseo, un hombre culto, un hombre bien enseñado, estima todo aquello que practicaba como pérdida por algo distinto? Cuando él dice en el versículo número 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo he dejado todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque hay prioridades bien establecidas. Cuando usted y yo como creyentes desarrollamos disciplinas, la disciplina de ver hacia la meta nos permite establecer prioridades. Una de las prioridades que llegamos a desarrollar es el ejercicio de la piedad. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4 y versículo número 7. El apóstol Pablo le ordena a Timoteo que se ejercite, que haga un tipo de ejercicio. Dice 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 7: desecha las fábulas profanas y de viejas. Pero hay algo más que él debe hacer, lo cual le va a permitir establecer prioridades, lo cual le va a permitir ser un hombre disciplinado. Le dice: aparte de desechar las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La vida de piedad, llegar a ser un hombre o una mujer piadoso o piadosa, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es el resultado del ejercicio, de vivir paso a paso obedeciendo la palabra del Señor. Ir cada día midiendo en aquello en lo cual he mejorado y perfeccionándolo cada día de forma tal que se vuelve un ejercicio. Por ejemplo, si yo soy un creyente que mi temperamento es fuerte y debo luchar cada día para que el Espíritu Santo lo controle, debo hacer el ejercicio de que al terminar mi día, cada noche, yo debo analizar, yo debo pensar en si he vencido ese problema que yo tengo de ser de un temperamento fuerte en el cual me enojo con facilidad, y evaluar si he logrado enojarme menos que los días anteriores. Si lo he hecho, entonces yo puedo decir que he dado un paso, he logrado. Y el siguiente día debo continuar con mi lucha de forma de ejercitarme para llegar a ser un creyente piadoso. La vida cristiana no es una vida de una sola disciplina. Usted no tiene una sola lucha, sino muchas. Pero para ello Dios le ha dado el Espíritu Santo para que le ayude a desarrollar cada una de las disciplinas en su vida y poder ser un creyente que se viva ejercitando para la piedad. Si usted y yo queremos ser en el mañana hombres y mujeres piadosos, necesitamos ejercitarnos. Es día a día, es una actividad de fortalecer nuestros músculos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para ser un creyente, una creyente piadoso. La meta nos permite establecer prioridades. Ya he contado esta ilustración. El doctor Stephen Covey cuenta una historia donde él está en un taller y hay un hombre que está dando el taller. Invita a uno de los asistentes a que le apoye. Viene el hombre y saca una cubeta llena de piedras y la ponen así en la mesa. Luego saca una cubeta vacía
y le dice al que le está ayudando: hazme un favor, por favor, vierte las piedras de esta cubeta en la cubeta vacía. Y aquel hombre lo hace, pasa todas las piedras a la cubeta vacía. Entonces el hombre pregunta a toda la audiencia y les dice: ¿qué opinan? ¿Está llena esta cubeta? Toda la gente responde: sí, está llena. Luego el hombre que está liderando el taller saca una segunda cubeta, y la cubeta está llena de arenilla. Y le dice al que le está ayudando: por favor, vierte la arenilla en la cubeta en la que has puesto las piedras. Y viene y vierte la arenilla, y cabe la arenilla en la cubeta que ha puesto las piedras. Y vuelve a preguntar a la audiencia y les dice: ¿ahora está llena la cubeta? Y toda la gente dice: sí, la cubeta está llena. Y luego saca una tercera cubeta, la cual está llena de agua. Y le dice: ahora vierte el agua en la cubeta que tiene las piedras y la arenilla. Y el hombre vierte el agua en aquella cubeta, y cabe el agua. Y le pregunta a la audiencia: ¿y ahora está llena la cubeta? Y toda la gente comienza a dudar. Y él les dice: bueno, ahora sí está llena la cubeta. Pero él les dice: ¿por qué creen que todo cupo en la cubeta? Porque lo sólido fue puesto primero, y así ordenadamente las demás cosas. Eso se llama establecer orden de prioridades en la vida. En la vida, el trabajo no es primero, primero es la familia. En la vida cristiana, la iglesia no es primero, primero es la familia. Cuando el orden de prioridades está bien establecido en mi vida, entonces todo lo demás ocupará su lugar y llevaré una vida de disciplinas. Las metas, ver hacia la meta, nos proporciona establecer prioridades. Yo le pregunto: ¿por qué muchas veces la iglesia del Señor no avanza? No avanzamos porque muchas veces no hemos puesto prioridades como iglesia. No hemos puesto prioridades como familia. Como país, ¿por qué no avanzamos? Porque no hemos puesto prioridades como país. Vamos cubriendo cada una de las necesidades en el orden que se vayan presentando, sin determinar cuáles son importantes y cuáles no lo son, cuáles pueden esperar un tiempo y cuáles no lo son. Necesitamos prioridades, y así en mi relación con el Señor, usted necesita establecer prioridades. Ver hacia la meta nos va a orientar, nos va a permitir establecer prioridades en la vida. Entonces, la primera disciplina que los creyentes debemos desarrollar es mantener la mirada en la meta. Porque si yo pongo mi mirada en la meta, que es honrar al Señor, que es agradar al Señor, que es vivir solo para Él, entonces yo estaré caminando en esa dirección. La segunda disciplina que los creyentes debemos desarrollar en la vida cristiana es despojarnos del pasado, el pecado y el viejo hombre. Repito, la segunda disciplina que a la luz de Filipenses los creyentes debemos desarrollar es despojarnos del pasado, el pecado y el viejo hombre. Son tres cosas de las cuales debemos despojarnos. Veamos el versículo número 13. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no soy ya el hombre que quisiera ser. Todavía no he llegado a donde quisiera estar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. ¿Qué hace él? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Veamos detenidamente estas tres cosas de las cuales debemos despojarnos. Primero, despojarnos del pasado. Usted tiene su pasado. Y cuando vino al Señor, vino con su pasado. Pero ese debe quedarse allí.
en el pasado. Me encantan las palabras de Alan Moore. Dice, el pasado no puede hacerte daño, nunca más, a menos que se lo permitas. Y el apóstol Pablo nos enseña que en la vida cristiana debemos aprender a despojarnos del pasado. Porque si no lo hacemos, será una carga que llevaremos toda la vida mientras corremos la carrera cristiana. Que usted falló en el pasado y por lo tanto ese fallo le debe acompañar toda la vida. No es cierto. Debe dejarlo atrás, pero debe aprender a dejarlo en su lugar, en el pasado. Y si no, usted debe razonar conmigo y pensar, ¿cuántos de nosotros nunca han fallado alguna vez? Nadie. Yo no creo que haya alguien que levante la mano y diga, yo nunca he fallado, yo siempre le he atinado. No, no se puede. Fallamos. Somos seres pecables. El único impecable es Dios. Él no peca, porque su naturaleza no le permite pecar. Él es perfecto, no nosotros. Cuando venimos al Señor traemos un pasado y el Señor espera que nos despojemos de él. Que debemos dejar de vivir pensando, es que si hubiera hecho esto o lo otro, entonces las cosas fueran mejor. No, no es así. A mí me encanta cuando Dios habla de nuestro pasado y de nuestros pecados. Él dice, y nunca más me acordaré de ello. Los tiraré al fondo del mar. Me encanta una ilustración que alguien dice, que cuando Dios nos perdonó, tomó nuestros pecados, los metió en un baúl, lo aventó en el fondo del mar, le puso un candado y le puso un rótulo que decía, es prohibido pescar. ¿Para qué? Para que nunca vaya usted otra vez a recoger sus pecados y decir, aquí los traigo y sigo luchando con ellos. Despojarnos del pasado. Pablo hizo eso. Pablo no tenía un buen pasado. Pablo, cuando él escribe a la carta de Gálatas, él dice, yo era el peor. Pero aún así, yo ahora camino sin esas cargas. Ahora me he despojado de ello y camino despojándome del pasado. Lo segundo de lo que debemos despojarnos es de todo peso y del pecado. Vayamos juntos al libro de Hebreos. Me encanta lo que dice el autor sagrado de Hebreos acerca de cómo correr en la vida cristiana. Porque tenemos una carrera por delante y debemos despojarnos de aquello que no nos permite avanzar. Después de tener nuestras prioridades bien establecidas y después de despojarnos del pasado y despojarnos de aquellos pesos que traemos y del pecado, vamos a poder correr bien. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer para correr bien? Dice, despojémonos de todo peso, porque usted lleva cargas, porque usted lleva problemas y debe aprender a despojarse de esas cargas. Despojémonos de todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que podamos correr. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cree usted que va a poder correr con un quintal de lo que sea? Con 100 libras. Imagínese 100 libras de café. Y usted bajo esas 100 libras, ¿cómo va a correr? No se puede. No se camina bien. Hay un peso. Por eso los creyentes debemos desarrollar la disciplina de despojarnos de las cargas. Hay una mujer en la Biblia que hizo exactamente esto, y fue Ana, la mamá del gran profeta Samuel. Aquella mujer era una mujer atribulada. Era una mujer que llevaba una carga terrible que le había impuesto su cultura y su pensamiento. Que porque no podía tener hijos, era una mujer débil, era una mujer fracasada. Y era una mujer que se veía menos que la rival que tenía el malvado Elcana. Déjeme decirle que si usted lleva una carga, debe hacer lo que hizo Ana. Fue a la presencia del Señor. Descargó su carga delante del Señor. Allí derramó su alma y fue libre. Y siguió su camino. Bien. ¿Por qué?
porque debemos despojarnos primero del pasado y luego del pecado. Pero en tercer lugar, también debemos despojarnos del viejo hombre. Hay una naturaleza en nosotros, la cual muchas veces nos impide correr bien. Vayamos a Efesios rápidamente, capítulo 4, versículo 22. Usted y yo debemos despojarnos de ese viejo hombre, de esa tendencia a fracasar, a fallar, a pecar, a hacer mi voluntad. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque usted trae una pasada manera de vivir, no me diga que no. Aunque usted haya nacido en el Evangelio, hay una tendencia. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, usted aprendió a vivir en el mundo. Te trajo una forma de vivir en el mundo, pero no es la que debe regir su vivir actual en la fe cristiana. Pero en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, mire cómo está, viciado, tiene vicios, tiene tendencias, tiene, como decimos nosotros aquí, mañas. Así aprendió en el mundo, pero debe despojarse. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Supongamos que usted aprendió a arreglar las cosas a puñetazos en el mundo. Ya no es la forma en que en la vida cristiana se arreglan las cosas. No es así, es distinto. Por eso más adelante Pablo dice que debemos renovarnos, debemos revestirnos de los dones del Espíritu, del actuar del Espíritu, del fruto del Espíritu. Porque aquello que yo aprendí en el mundo, lo debo dejar. Usted aprendió que en el mundo la gente se acompaña y viven arrejuntados. En la iglesia, en la nueva vida en Cristo, ya no es así. Yo debo ser orientado, pedir consejo y decir, hermano, fíjate que pues, ahora he venido al Señor, pero yo tengo en esta condición. ¿Qué hago? Y se le va a orientar. Lo primero que le vamos a decir es vaya a la alcaldía. Eso vale primero delante del Señor. ¿Por qué? Porque yo debo despojarme de la forma pasada de vivir que obtuve. Hay una encuesta en España donde la gente tiene en un 30% de la juventud, en una encuesta que hicieron, el 30% tiene una tendencia al suicidio. Puras tonteras que se aprenden en el mundo. La gente creyente ya no debe venir con ese pensamiento. Eso es de la pasada manera de vivir. Ahí en el mundo a usted le enseñaron que usted vale por lo bonito o bonita que es. Pasada manera de vivir. Usted vale porque sangre preciosa fue el precio que se pagó por usted. Y lo pagó el eterno Hijo de Dios por usted. Eso es lo que a mí me da valor. Eso es lo que a usted le da valor. Pero en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos. Debemos dejarla atrás y debemos revestirnos de una nueva manera de vivir, orientada por la palabra del Señor. En primer lugar, hemos visto que la primera disciplina que debemos desarrollar es mantener la mirada en la meta. Segundo, despojarnos del pasado, del pecado y del viejo hombre. Pero en tercero y último lugar, la tercera disciplina que debemos desarrollar es proseguir sin desmayar. Eso es una disciplina, eso es una práctica. Es una práctica que debemos aprender a proseguir, a caminar, a dar pasos. El doctor Chuck Swindoll escribió un libro que se llama 3 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia atrás. Y la pregunta es,
¿vale hacerlo? ¿Tiene significado dar 3 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás? Sí, vale la pena, porque usted avanza un paso a la vez. A veces usted siente eso, que avanzó 3 pasos y regresó 2, pero no se desanime, usted ha dado un paso más. Debe proseguir. ¿Por qué? Porque hay luchas en la vida, porque hay problemas en la vida, porque hay necesidades, porque hay dificultades. Mire lo que dice, volvamos a Filipenses, mire lo que dice el versículo número 12. Pablo sabe que él no ha llegado a la meta todavía. Él no ha alcanzado aquello que desea. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No podemos cantar la victoria de que ya somos perfectos, que hemos llegado a la madurez que esperamos. No, ni que ya sea perfecto. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la disciplina de Pablo? Dice, sino que prosigo. Cuando hay luchas, prosigo. Cuando hay obstáculos, prosigo. Cuando los hermanos me hacen mala cara, prosigo. Cuando me reprendieron por algo, prosigo. Porque la tendencia es decir, pues ya no sigo. El hermano pastor me regañó porque no hice bien aquello. Me regañaron por esto, que no di bien la clase, que no hice esto, que no hice lo otro. Entonces me voy, no sigo. Pero no es esa la disciplina que Dios espera que tengamos. Dios desea que nosotros prosigamos. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir, por ver si logro tomar, por ver si logro empoderar aquella misión para la cual fui llamada, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Porque cuando Pablo fue llamado al ministerio, hubo gente que estuvo en contra, hubo gente que le rechazó, hubo judíos que estuvieron en contra de él, hubo malvados que por el poder de Satanás quisieron detener el ministerio. Cuando él escribe a los Gálatas, él les dice, ahí andan unos que han ido a atacar y a querer destruir todo el trabajo que yo he hecho. Hubo gente que estuvo en contra. Habrá gente que estará en contra de lo que usted hace, de lo que usted desea hacer. Pero ¿qué debo yo hacer? Debo proseguir sin desmayar. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 14. ¿Qué hace Pablo? Dice él, prosigo a la meta. Yo tengo mi mirada puesta en la meta, y mientras vaya mirando hacia la meta, todo lo demás que venga puede venir, puede ser tentación, puede ser prueba, problemas, necesidades, hambres, lo que sea. Pero si mi mirada sigue siendo puesta en la meta, yo puedo continuar, yo voy a continuar, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los sociólogos y psicólogos le llaman a esto resiliencia. Tener resiliencia es saber salir adelante en medio de las dificultades de la vida. Lo que Pablo dice aquí es exactamente eso, saber estar dispuestos a luchar en contra de la corriente. Cuando viene el desánimo a nuestra vida, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, el Señor nos invita y nos anima a seguir. Pero Él no solamente nos invita, Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Paso que tú das, paso que yo doy contigo, por eso tú puedes seguir. ¿A qué debemos disciplinarnos? A proseguir, a nunca desmayar. Es fácil desmayar, es fácil decir, no puedo, ya no sigo. Pero el Señor dice, no temas, yo te ayudo. Hay 2 cosas que debemos hacer para proseguir sin desmayar. Lo primero que debemos hacer es mirar hacia el futuro. Debemos mirar hacia el futuro. El apóstol Pablo dice aquí en el versículo número 13, al final, él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y mire lo que él hace, y extendiéndome a lo que está delante. Eso se llama mirar hacia el futuro. Eso se llama tener visión. Eso es tener misión en la vida. Hermanos, necesitamos aprender a mirar hacia el futuro. Nuestro país posiblemente no tenga visión. Quizá ni la gente de nuestras comunidades, quizá ni nuestros vecinos.
Pero usted y yo, que conocemos la palabra del Señor, que conocemos al Señor, que tenemos garantizada la presencia de Dios con nosotros en cada paso, debemos proseguir sin desmayar, mirando hacia el futuro. Y luego, aparte de mirar hacia el futuro, debemos proseguir, debemos continuar sin desmayar, poniendo la mirada en el Señor. Volvamos y terminamos con Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, después de despojarnos del peso, después de despojarnos del pecado que nos asedia, y mientras corremos la carrera cristiana, mientras corremos la carrera que tenemos por delante, debemos hacer algo. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué debo hacer? Proseguir, mirando hacia el futuro y poniendo la mirada en el Señor. Hubo un predicador llamado John Spurgeon que dijo: mantener mi mirada en el Señor simplemente es quitarlos de mí mismo. Quite su mirada de usted y póngala en el Señor. Y usted y yo podremos proseguir. ¿Vendrá la enfermedad? Sí vendrá. Los problemas sí vendrán. Las decepciones sí vendrán. Pero nosotros debemos hacer lo que dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Debemos proseguir con nuestra mirada puesta en el Señor. Pero hay algo más. Para que usted pueda ser salvo, también necesita poner su mirada en el Señor. Isaías, capítulo número 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Usted necesita, si ha venido a este lugar y no conoce del Señor, necesita poner su mirada en el Señor para ser salvo. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra fuente de salvación. Cristo es la única fuente. Por eso Él dice: mirad a mí, dice el Señor, para que podáis ser salvos. ¿Qué necesita hacer usted? Poner su mirada en el Señor. ¿Cómo ponemos la mirada en el Señor? Diciéndole a Cristo que venga a nuestra vida. Diciéndole a Jesús: Señor, perdóname, sálvame. Vamos a orar. Señor, así como nosotros un día pusimos nuestra mirada en ti, y ese día que pusimos nuestra mirada en ti, tú nos salvaste, Señor, por la sangre de tu Hijo Cristo. También en esta mañana nuestros amigos pueden poner la mirada de ellos en ti y ser salvos. Señor, te ruego que las sencillas palabras de esta predicación puedan guardarse en el corazón de mis hermanos y de los amigos, y que tu Espíritu Santo esté trabajando en cada corazón y en cada vida. Por lo que, si entre los presentes hubiese algún amigo que nunca se ha entregado al Señor y este día desea poner su mirada en el Señor, decirle a Cristo que venga a su vida, que le salve, este es el día oportuno de salvación. Este día Cristo quiere salvarle, Él quiere transformarle, Él quiere cambiarle. Lo único que Él pide es su corazón. Es que usted le diga: Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego, me entrego a ti. Alguien en esta mañana quisiera entregarse a Cristo, le invitamos en el nombre de Cristo Jesús. Puede levantar su mano allí donde usted está, o puede pasar al frente. Aquí están los diáconos, queremos orar por usted, pero es una decisión que usted toma. ¿Quién en esta mañana desea entregarse a Cristo? ¿O quién en esta mañana desea reconciliarse con el Señor?
desea rehacer sus votos de reconcilio con el Señor, desea reavivar su relación con Dios y volver a caminar, despojándose de todo peso, despojándose del pasado y del pecado que nos asedia, y caminar fielmente la carrera cristiana. ¿Quién en esta mañana lo desea hacer? Le invitamos en el nombre de Cristo Jesús. Mientras los hermanos diáconos pasan, nuestro hermano Ezequiel, vamos a orar para pasar a la cena del Señor. Les invito a que inclinen su cabeza y vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos llamas a desarrollar estas disciplinas que nos convertirán en hombres y mujeres piadosos para ti. Te ruego, Señor, que mientras estudiamos tu palabra, mientras pasamos sentados, tu Espíritu Santo haya tocado a nuestro corazón y a nuestra vida. Y que al salir, Señor, de este lugar, después de celebrar juntos la cena, podamos salir edificados. Señor, con nuestra frente en alto, con nuestra mirada hacia el futuro y con nuestra fe puesta en ti, para seguir luchando, para seguir adelante, corriendo la carrera que tú has puesto delante de nosotros. Te pido, Señor, que nos bendigas en este tiempo de la Santa Cena. Permite que con corazones agradecidos, con corazones contritos y humillados, podamos disfrutar de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.